La tía de mi esposa me mandó a la cárcel por robar una joya familiar. Un año después, ella está presa, yo estoy divorciado y finalmente cuento mi historia. Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. El aire en la propiedad de la tía Agata siempre había tenido un matiz de superioridad, un aroma a pino viejo y a secretos guardados bajo llave en baúles de roble. Yo nunca encajé del todo en ese mundo de porcelanas finas y apellidos compuestos, pero por Mireya, mi esposa, estaba dispuesto a soportar las miradas gélidas y los comentarios mordaces. Aquella tarde de otoño, la humedad se filtraba en los huesos y el jardín de la mansión familiar parecía una pintura al óleo deslavada por la lluvia persistente. Agata, la hermana menor de mi difunta suegra, caminaba a mi lado con una rigidez que siempre me ponía en guardia. Ella sostenía entre sus dedos, con una delicadeza casi teatral, el collar de esmeraldas y oro que una vez adornó el cuello de la madre de Mireya. Era, según decían, la pieza más valiosa de la familia, no solo por su precio en el mercado, sino por la carga emocional que arrastraba. Mireya lo adoraba, para ella, esas piedras verdes eran el último vínculo tangible con una mujer que se fue demasiado pronto. Es tan pesado, tan lleno de historia, murmuró Agata mientras nos acercábamos al borde del viejo estanque ornamental, un lugar que el descuido y las tormentas habían transformado en un pozo de lodo negruzco y vegetación podrida. Lo que sucedió después fue un relámpago de confusión. En un movimiento que en aquel momento me pareció un tropiezo fortuito, Agata dejó escapar la joya. Vi el collar describir una parábola perfecta en el aire gris antes de desaparecer con un sonido sordo en la viscosidad del barro. El grito de la mujer fue desgarrador, una nota de pánico que cortó el silencio del jardín. ¡Oh, por Dios! El collar de mi hermana. Mireya me matará, exclamaba mientras se llevaba las manos a las mejillas. Me miró con unos ojos que suplicaban, o eso creí yo en mi ingenuidad. Me rogó que bajara, que no permitiera que la joya se hundiera más en el fondo fangoso. Por amor a mi esposa, por el deseo de evitarle un dolor innecesario, no lo dudé. Me quité los zapatos y me lancé al borde del estanque. El barro me succionó los pies de inmediato, una sensación fría y asquerosa que subió por mis pantalones. Me sumergí hasta las rodillas, tanteando con las manos ciegas entre raíces muertas y lodo espeso. Agata me gritaba instrucciones desde la orilla, su voz cada vez más aguda, instándome a buscar con más fuerza. Mis dedos, entumecidos por el frío, finalmente rozaron algo metálico. Con un esfuerzo supremo, tiré hacia arriba y saqué la joya, ahora cubierta de una capa de suciedad negra. Se la entregué a Agata, quien la tomó con una servilleta de seda, mirándome con una expresión que ya no era de pánico, sino de una satisfacción perturbadora. Vete a la casa de invitados, me ordenó. Límpiate antes de que Mireya te vea en este estado tan lamentable. Yo me encargaré de esto. Caminé hacia la casa, chorreando lodo y tiritando, sin imaginar que cada paso que daba me alejaba de la vida que conocía. Me metí en la ducha, restregando el barro de mi piel, sintiendo una extraña satisfacción por haber salvado el legado de mi suegra. Pero la paz duró poco. Aún estaba vistiéndome cuando escuché el estruendo de varias puertas cerrándose y el inconfundible sonido de las sirenas policiales. Salí al salón principal de la mansión, todavía con el cabello húmedo, para encontrarme con una escena de pesadilla. 2 oficiales de policía me esperaban con las manos en el cinturón. Detrás de ellos, Agata sollozaba falsamente en el hombro de Mireya, quien acababa de llegar. Él lo hizo, gritó Agata al verme, señalándome con un dedo acusador. Lo vi arrancarlo de la vitrina y correr al jardín. Cuando lo confronté, intentó esconderlo en el barro, pero ya era tarde. Es un ladrón, Mireya. Siempre quiso el dinero de tu madre. El mundo se detuvo. Busqué los ojos de mi esposa,
esperando encontrar el refugio de su confianza, la certeza de que ella sabía quién era yo. Pero Mireya no se movió para defenderme. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de una decepción que me quemó la piel. Mireya, por favor, ella me pidió que lo rescatara, alcancé a decir, pero mi voz sonó hueca frente al teatro montado por su tía. El oficial me giró con brusquedad y sentí el frío de las esposas apretando mis muñecas. Fue entonces cuando me di cuenta de la trampa. Agatha no solo había planeado el accidente, sino que se había asegurado de que mi ropa sucia de barro y mis huellas en el estanque sirvieran como la prueba definitiva de mi culpabilidad. Mientras me sacaban de la casa, vi a Mireya taparse la cara con las manos, dándome la espalda por completo. El encierro tiene un sonido particular, el eco metálico de una reja que se cierra y el silencio sepulcral de los que han perdido la esperanza. Pasé las primeras 72 horas en una celda de detención preventiva, compartiendo el espacio con el olor a desinfectante barato y la angustia de no entender cómo mi vida se había desmoronado en cuestión de minutos. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi corazón daba un vuelco, convencido de que Mireya aparecería con un abogado, pidiéndome perdón por el malentendido, admitiendo que su tía estaba loca. Pero las horas se convirtieron en días y la única visita que recibí fue la del defensor de oficio, un hombre cansado que miraba mi expediente con absoluto desinterés. Según él, el caso era sólido como una roca. Tenían el testimonio de una respetable figura de la comunidad, las joyas recuperadas que yo supuestamente había intentado ocultar, y la declaración de mi propia esposa afirmando que yo había estado pasando por dificultades financieras, algo que ella misma había malinterpretado de nuestras charlas sobre ahorros para el futuro. Ella dice que no quiere verte, me soltó el abogado sin anestesia. Ha iniciado los trámites para una separación legal. No quiere estar vinculada a un escándalo de robo familiar. Sentí un vacío en el estómago que ninguna comida de prisión podría llenar. La traición de Agatha era maquiavélica, pero el abandono de Mireya era lo que realmente me estaba matando. Pasé las noches en vela, recreando cada segundo en el jardín, buscando el momento exacto en que debía haber sospechado. ¿Cómo pude ser tan ciego? Recordé la sonrisa de Agatha cuando le entregué el collar. No era gratitud, era el triunfo de un depredador que finalmente había atrapado a su presa. Me sentía como un animal enjaulado, gritando mi inocencia hacia paredes que no escuchaban. La soledad era un peso físico, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Mis pensamientos se volvieron oscuros, preguntándome si realmente valía la pena luchar por una mujer que me había desechado con tanta facilidad ante la primera duda. Pero entonces, al cuarto día, las cosas cambiaron. Me llamaron al locutorio y, tras el cristal reforzado, no estaba Mireya, sino Julián, mi mejor amigo de toda la vida. Su rostro estaba desencajado por la rabia, pero sus ojos brillaban con una determinación que me devolvió el alma al cuerpo. Julián no perdió el tiempo en sentimentalismos. Apoyó las manos en el cristal y me miró fijamente. Escúchame bien, hermano. Sé que no tocaste ese collar. Mireya está rodeada por esa víbora y no deja que nadie se acerque, pero yo sé quién eres tú, me dijo con una voz firme que cortó mi desesperación. Me explicó que había intentado hablar con ella, pero que Agatha había contratado seguridad privada para la casa y que le habían prohibido el paso. Sin embargo, Julián no se había quedado de brazos cruzados. He estado investigando a Agatha. Esa mujer tiene deudas de juego que harían palidecer a un casino entero. Necesita ese collar, o al menos el dinero del seguro, y tú fuiste el chivo expiatorio perfecto. Me contó que ya estaba contactando a un investigador privado y que iba a revisar todas las cámaras de seguridad de los alrededores de la finca. Me pidió que recordara cada detalle, por pequeño que fuera. Le hablé de la servilleta de seda, de la forma en que Agatha no se ensució ni una mota de polvo, y de cómo el collar parecía estar ya preparado para ser encontrado. Julián asintió, tomando notas frenéticamente. No te voy a dejar aquí, juró antes de que el guardia nos indicara que el tiempo había terminado. Por primera vez en ese agujero, pude dormir unas horas,
sabiendo que no estaba solo en esta guerra contra la mentira. La esperanza es un arma peligrosa, pero era lo único que me quedaba mientras esperaba que la verdad lograra atravesar el muro de barro y falsedades que habían construido a mi alrededor. La salida de la cárcel no fue el momento glorioso que había imaginado. No hubo cámaras, ni abrazos, ni un sol radiante. Fue una liberación bajo fianza, lograda gracias a que Julián puso su propio apartamento como garantía. Cuando crucé la puerta de la comisaría, el aire frío de la noche me golpeó la cara, recordándome que, aunque ya no estaba entre rejas, seguía siendo un paria a los ojos de la sociedad y, lo que era peor, a los de mi familia. Julián me esperaba en su coche, con el motor en marcha y una expresión de cansancio extremo. Durante el trayecto a su casa, el silencio fue denso. Yo no sabía cómo agradecerle y él no sabía cómo decirme lo mucho que mi mundo había cambiado en apenas una semana. Mi casa ya no era mi casa, Mireya había cambiado las cerraduras y había interpuesto una orden de alejamiento temporal. Mis pertenencias, o al menos lo que ella consideró que era mío, habían sido apiladas en cajas de cartón en un trastero de alquiler. Era como si mi existencia hubiera sido borrada de su vida con una goma de borrar empapada en ácido. Tienes que ver esto, me dijo Julián una vez que estuvimos en la seguridad de su salón, rodeados de papeles y restos de comida china. Había logrado algo que la policía no se molestó en hacer, consiguió las grabaciones de una cámara de seguridad de un vecino colindante a la finca de Agata. Aunque el ángulo no mostraba el estanque de manera directa, se veía perfectamente el momento en que Agata salía al jardín antes de que yo llegara. En el video, se la veía manipulando algo pequeño en sus manos y mirando nerviosamente hacia la casa. Mira su lenguaje corporal, señaló Julián, pausando la imagen. No es una mujer preocupada por una joya familiar. Es alguien preparando una escena. Sin embargo, eso no era suficiente para anular los cargos. Necesitábamos la prueba de que el collar que ella entregó a la policía no era el mismo que yo rescaté, o que ella había fingido el robo de alguna otra manera. Fue entonces cuando recordé un detalle que en el fragor del momento había pasado por alto. Cuando saqué el collar del barro, noté que una de las piedras laterales estaba floja, casi a punto de caerse. Si la joya que la policía tenía estaba intacta, significaba que Agata había usado una réplica para incriminarme mientras se quedaba con la original para venderla. Esa noche no dormí. Pasamos las horas trazando un plan para infiltrarnos en la red de contactos de Agata. Julián descubrió que ella frecuentaba una joyería de dudosa reputación en el centro, un lugar conocido por limpiar piezas de alto valor sin hacer demasiadas preguntas. El riesgo era enorme, si nos descubrían, mi fianza sería revocada y volvería a la celda sin posibilidad de salida. Pero la rabia estaba empezando a sustituir al dolor. Ya no quería recuperar a Mireya, quería que ella viera la magnitud de su error. Quería que la verdad le estallara en la cara con la misma fuerza con la que ella me había golpeado con su desprecio. Julián me miró por encima de su computadora, sus ojos reflejando la misma determinación que los míos. Mañana iremos a esa joyería. Si Agata intentó vender el collar real, encontraremos el rastro. Me senté en el sofá, mirando las cajas que contenían los restos de mi matrimonio, y sentí una fría claridad. El hombre que se lanzó al barro por amor había muerto en esa celda. El hombre que quedaba ahora solo buscaba justicia, y después, una libertad absoluta que no incluyera a nadie que hubiera dudado de su integridad. La tía Agata pensó que me había enterrado en el lodo, pero no sabía que yo era la semilla de su propia destrucción. La joyería El Secreto del Orfebre era una fachada. Ubicada en una calle trasera, entre una tienda de antigüedades polvorienta y un bar de mala muerte, su vitrina exhibía piezas llamativas pero carentes de la autenticidad que prometían sus elevados precios. Entramos Julián y yo, fingiendo ser una pareja de coleccionistas adinerados, con el pretexto de buscar una pieza única para una celebración de aniversario. El encargado, un hombre corpulento con gafas que apenas ocultaban una mirada astuta, nos recibió con una sonrisa forzada.
El lugar apestaba a desinfectante y a metales fundidos, una mezcla nauseabunda que me revolvió el estómago. Mientras Julián distraía al joyero con preguntas complejas sobre quilates y procedencia de gemas, yo escudriñaba discretamente las vitrinas, buscando cualquier rastro de un collar de esmeraldas y oro que pudiera parecerse al de mi suegra. La tensión en el ambiente era palpable, una electricidad fría que me recorría la espalda. Fue Julián quien dio con la pista crucial. Mientras el joyero explicaba los detalles de un anillo de zafiro supuestamente de época, Julián, con una naturalidad asombrosa, mencionó a Agata. Mi tía, la señora Agata Vázquez, nos recomendó este lugar, soltó con un tono casual, como si fuera la cosa más normal del mundo. La reacción del joyero fue inmediata y reveladora. Su sonrisa se borró, su piel se volvió más pálida de lo normal y sus ojos se desviaron de Julián para posarse en mí por un instante, cargados de un nerviosismo evidente. Ah, la señora Vázquez, murmuró, intentando recuperar la compostura, pero su voz sonó tensa. Una clienta, muy discreta. Julián no le dio respiro. Sí, discreta. Nos comentó sobre una pieza que le trajo hace poco, una gargantilla de esmeraldas antiguas, que quería vender o tasarle. Decía que su valor sentimental era incalculable, pero que necesitaba el dinero por una inversión urgente. Quizás nos podría mostrar algo similar. El hombre se puso aún más incómodo, tragando saliva con dificultad. Se excusó por un momento y desapareció en la trastienda. Julián y yo intercambiamos una mirada de triunfo silencioso. Estábamos cerca. Mientras el joyero estaba ausente, aproveché para mirar con más detenimiento un catálogo abierto sobre el mostrador. Allí, en una página dedicada a piezas especiales, vi una fotografía borrosa. Era el collar de mi suegra. Debajo, un número de serie y una fecha reciente, la semana anterior a mi encarcelamiento. Antes de que pudiera procesar la información por completo, el joyero regresó, esta vez acompañado por un hombre más joven, de aspecto aún más nervioso. Este segundo individuo parecía ser el tasador o el experto en gemas del lugar. Julián cambió de táctica, volviéndose más directo. Mire, señor, dijo, su voz perdiendo la amabilidad inicial. Sabemos que la señora Vázquez le ha traído un collar de esmeraldas para tasación y, posiblemente, venta. No somos de la policía, pero estamos intentando recuperar la pieza. No queremos problemas, solo la verdad. El joyero se puso furioso. No sé de qué habla. Nunca he visto esa joya. Lárguense de mi negocio. Pero el hombre más joven, el tasador, parecía al borde del pánico. Con voz temblorosa, interrumpió al joyero. Espere, señor. Yo sí sé. La señora Agata nos trajo el collar. Dijo que quería una réplica exacta hecha con piedras de menor calidad para un regalo especial, y que valoráramos el original en secreto para un posible comprador extranjero. Lo hizo hace casi un mes. El joyero intentó callarlo, pero ya era tarde. El tasador nos guió hasta un pequeño compartimento secreto detrás de una pared falsa. Allí, envuelto en un paño de seda, estaba el collar de mi suegra. Era inconfundible. La pequeña piedra lateral que yo había notado floja en el estanque estaba perfectamente ajustada, lo que confirmaba que la pieza que saqué del barro era la réplica que Agata había encargado. La original había estado segura todo este tiempo. La confirmación de la existencia de la réplica y el hallazgo del collar original en la joyería delataron el plan de Agata con una claridad brutal. Con el testimonio del tasador grabado en secreto en el teléfono de Julián y el collar auténtico como prueba irrefutable, sentí una oleada de adrenalina. Ya no era un hombre desesperado, sino uno con un propósito. Necesitábamos llevar esta verdad ante Mireya, no solo para vindicarme, sino para que ella entendiera la magnitud de la manipulación de su tía. Julián propuso el plan más audaz, irrumpir en la gala de caridad anual que Agata organizaba en la mansión familiar, el escenario perfecto para desenmascararla públicamente. La exposición mediática sería inevitable, pero eso era exactamente lo que buscábamos.
La opinión pública me había condenado, la opinión pública sería testigo de mi redención. Durante los días previos a la gala, mi mente era un hervidero de emociones. La ira se mezclaba con una tristeza profunda por el amor perdido. ¿Cómo reaccionaría Mireia al ver las pruebas? ¿Lamentaría su ceguera o simplemente se sentiría avergonzada por la exposición? No lo sabía. Lo que sí sabía era que ya no me importaba su perdón. Solo me importaba la verdad. Julián, con su habilidad para conseguir lo imposible, obtuvo un par de uniformes de camarero de la empresa de catering que trabajaría en la gala. La noche del evento, la mansión bullía con la élite social de la ciudad, un mar de rostros conocidos que me habían condenado con sus susurros. Vestido con el uniforme y con el corazón martilleando en el pecho, me deslicé entre los invitados, observando a Agatha en el centro del salón, radiante con un vestido de diseñador, su rostro una máscara de caridad y perfección. Me dirigí hacia el estudio privado de Agatha en el segundo piso, el lugar donde sabía que ella guardaba sus posesiones más valiosas cuando no las llevaba puestas. Recordaba que ella tenía una pequeña caja fuerte detrás de un cuadro. La combinación, gracias a la astucia de Julián, que había investigado el pasado de Agatha a fondo, resultó ser una fecha de nacimiento que la tía siempre había usado. El clic de la cerradura al abrirse fue la banda sonora de mi propia venganza. Y allí, en el estuche de terciopelo, reposaba el verdadero collar de esmeraldas y oro. Pero antes de que pudiera sacarlo, la puerta del estudio se abrió. No era Agatha. Era Mireia. Su rostro era una mezcla de sorpresa y terror al verme con el uniforme de camarero, su mano extendida hacia el collar. Tú, otra vez. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás intentando robarlo de nuevo, susurró, su voz cargada de una mezcla de acusación y dolor que me rompió el alma de nuevo. Me acerqué a ella, ignorando su mirada de condena. En mi mano, sostenía el verdadero collar de esmeraldas y oro, y en la otra, saqué el falso, que Julián y yo habíamos recuperado de la policía con la excusa de examinar las pruebas. Mira esto, Mireia, le dije, mi voz tranquila pero cargada de una autoridad que nunca había usado con ella. Esta es la joya que tu tía dijo que yo robé. Y le mostré el de mi suegra, es el collar real. El tuyo. El que ella planeaba vender después de culparme a mí. La gema suelta en el original, la que noté en el estanque, no está aquí. Justo en ese momento, Agatha entró en el estudio, alertada por la conmoción. Al ver el collar en mi mano y a Mireia con una expresión de horror en el rostro, su máscara se desvaneció. Intentó gritar, pero Julián, que la había seguido de cerca, entró detrás de ella, cerrando la puerta con seguro. Agatha, la fiesta se acabó, dijo Julián con una voz fría y dura que no le conocía. Hemos grabado la confesión del joyero y tenemos las dos piezas. La policía ya viene. El silencio en el estudio fue ensordecedor, solo roto por la respiración agitada de Mireia, quien alternaba su mirada entre los dos collares y el rostro pálido de su tía. El desenlace en el estudio fue una escena digna de una novela de misterio, pero con un guión mucho más cruel. Agatha, al ver a Mireia con ambos collares en la mano, la réplica de cristal teñido y el original de esmeraldas centelleantes, intentó una última jugada desesperada. Se abalanzó sobre Mireia, intentando arrebatarle las joyas, pero Julián la contuvo con firmeza. «Malditos sean. Los arruinaré a todos», gritaba, su rostro retorcido por una furia que revelaba la verdadera naturaleza de su elegancia. Mireia, con el rostro bañado en lágrimas, levantó el collar de su madre y lo examinó de cerca. La pequeña imperfección que yo había descrito, la gema ligeramente suelta, era inconfundible. Luego miró la otra pieza, la que yo había rescatado del lodo y que había servido como prueba en mi contra. Era una imitación casi perfecta, pero carecía de la profundidad y el brillo del original, y estaba impecable, sin rastro de la gema suelta. La verdad, dura y devastadora, golpeó a Mireia con la fuerza de un rayo. «Tía.
¿Cómo pudiste hacer esto?, le preguntó Mireya, su voz un hilo de dolor y decepción. Agata se soltó de Julián y se irguió, su porte altivo a pesar de la evidencia en su contra. Hice lo que era necesario para protegerte, Mireya, espetó, su mirada llena de un desprecio venenoso hacia mí. Este hombre solo quería tu dinero, tu apellido. Él no era digno de nuestra familia. Necesitaba que desapareciera de nuestras vidas para siempre. El collar era solo un medio. Esas palabras, cargadas de un odio tan profundo, destrozaron las últimas ilusiones que Mireya pudiera haber tenido sobre su tía. En ese instante, las sirenas volvieron a sonar, esta vez no para arrestarme a mí, sino para llevarse a Agata. La imagen de ella siendo escoltada por la policía, su vestido de gala contrastando con la ignominia de su detención, se grabó en mi memoria. La élite social de la ciudad, que minutos antes la reverenciaba, la observaba ahora con una mezcla de morbo y desdén. Yo me quedé allí, observando, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y vacío. La justicia se había hecho, pero a un costo inmenso. Más tarde esa noche, con la mansión ya vacía de invitados y policías, Mireya me encontró en el jardín, el mismo lugar donde todo había comenzado. Se acercó a mí con el collar de su madre en la mano, sus ojos hinchados y rojos por el llanto. No sé qué decir, no sé cómo pedirte perdón, susurró, con la voz quebrada. Fui una tonta, me dejé manipular por su veneno. Te dejé solo cuando más me necesitabas. Su mano se extendió hacia mi brazo, pero me aparté suavemente. No había enojo en mi gesto, solo una distancia infinita. Mireya, le dije, mi voz extrañamente calmada, la confianza es un cristal que, una vez roto, jamás vuelve a ser el mismo. Tú no solo dudaste de mí, me condenaste sin escucharme. Me dejaste pudrirme en una celda por una mentira, mientras yo me lanzaba al barro por ti, por el recuerdo de tu madre. Ella intentó argumentar, explicar sus miedos, su dolor por la pérdida de su madre, su vulnerabilidad ante la influencia de Agata. Pero sus palabras eran tardías. El hombre que se había casado con ella, el que la amaba incondicionalmente, había muerto en esa celda. El que estaba de pie frente a ella ahora era una versión más dura, más desilusionada, que ya no podía perdonar esa herida. El barro se quita con agua, Mireya, pero el desprecio y la falta de fe, eso no se borra. Tú elegiste creer una mentira sobre la verdad de nuestra historia. Elegiste a tu tía antes que a tu esposo. Y eso, para mí, lo cambia todo. Me entregó el collar, las esmeraldas brillando tenuemente bajo la luz de la luna. Tómalo, me dijo. Es lo menos que puedo hacer. Negué con la cabeza. Esa joya representa la memoria de tu madre. Para mí, ahora, solo representa el final de lo que fuimos. Me di la vuelta y caminé hacia el coche de Julián, dejando a Mireya sola en la oscuridad del jardín, con las esmeraldas brillando en sus manos y la dura realidad de su elección resonando en el silencio de la noche. Nuestro matrimonio había terminado, no por el robo de un collar, sino por la traición a la confianza que era su base. Los días que siguieron a la detención de Agata fueron un torbellino de trámites legales, entrevistas con abogados y una exposición mediática que, si bien limpió mi nombre, dejó una cicatriz profunda. La historia del collar de las esmeraldas y la tía villana se convirtió en el tema principal de los tabloides y los programas de chismes, transformando mi tragedia personal en un espectáculo público. Me instalé de forma permanente en el apartamento de Julián, un espacio que, aunque modesto, ofrecía la calidez y la lealtad que me habían sido negadas en mi propio hogar. Julián, con su firmeza inquebrantable, se encargó de todos los detalles prácticos, desde la búsqueda de un nuevo abogado para el divorcio hasta la gestión de las pocas pertenencias que Mireya había devuelto. Mi mundo se había reducido a lo esencial, mi amigo, mi dignidad restaurada y la necesidad imperiosa de cerrar el capítulo de mi matrimonio. Mireya intentó contactarme de todas las formas posibles. Mensajes de texto desesperados, llamadas perdidas, correos electrónicos con líneas de asunto que rezaban necesito hablar o por favor, dame una oportunidad.
Las flores que enviaba a la casa de Julián terminaban en la basura. Cada intento suyo de acercamiento solo servía para avivar el rescoldo de dolor y desilusión que sentía. En sus mensajes, ella hablaba de su arrepentimiento, de cómo su tía había programado su mente, de cómo ella misma estaba yendo a terapia para procesar el trauma. Decía que me amaba, que me echaba de menos y que estaba dispuesta a mudarse a otra ciudad, a empezar de cero, lejos de la influencia de su familia. Pero cada palabra suya era un recordatorio de que, en el momento crucial, ella había elegido creer la versión más cruel de mí, desechando años de amor y confianza con la misma facilidad con la que Agatha arrojó la réplica al lodo. La herida de la desconfianza era demasiado profunda para sanar con disculpas tardías. El día en que nos citaron para la primera audiencia de divorcio, el aire era tenso y gélido. Mireya llegó acompañada de su abogada, luciendo una palidez enfermiza y los ojos hinchados por las noches de insomnio. Apenas me miró, y cuando lo hizo, sus ojos estaban llenos de una tristeza profunda que contrastaba con la firmeza que yo había sentido en mí. Mi abogado, un hombre de pocas palabras pero gran eficiencia, se encargó de la mayoría de las comunicaciones. El proceso fue rápido, inusualmente, debido a que yo no reclamaba nada de los bienes compartidos ni del dinero familiar de Mireya. Mi única condición era una separación limpia y absoluta. Cuando llegó el momento de firmar los papeles definitivos, un silencio pesado y casi reverente llenó la sala. Nuestras firmas, una al lado de la otra, sellaron el final de nuestra historia. La sensación no fue de alivio inmediato, sino de un cansancio profundo, como si hubiera terminado una carrera extenuante. Mientras nos levantábamos para marcharnos, Mireya se acercó a mí, sus ojos pidiéndome permiso con una humildad que nunca le había visto. Por favor, solo un abrazo, susurró, su voz casi inaudible. La miré por un momento, sopesando si debía ceder. No había amor en mí por ella, pero tampoco odio. Solo una resignación dolorosa. Le concedí el abrazo, un gesto breve y carente de calidez. Sentí su cuerpo temblar ligeramente contra el mío, su cabeza apoyándose en mi hombro por un instante. Fue un abrazo de despedida, el final de un sueño, el cierre de un capítulo doloroso. Cuando me separé de ella, mis ojos ya no veían a la mujer con la que había planeado una vida, sino a una extraña, una persona con la que había compartido un pasado que ahora parecía irreal. Sin una palabra más, me di la vuelta y salí de la sala, dejando atrás no solo a Mireya, sino también la sombra de la traición y el peso del barro. La vida después del divorcio se sintió como una resaca prolongada. La rutina de despertarme sin Mireya, sin las mañanas compartidas y los planes futuros, dejó un hueco que la restauración de mi honor no pudo llenar de inmediato. Era una libertad extraña, vacía, en la que cada decisión era solo mía, pero también sin el propósito compartido que el matrimonio había ofrecido. La presencia constante de Julián fue mi ancla. Él me animaba a salir, a retomar mis aficiones, a no dejarme consumir por el resentimiento. Juntos, volvimos a mi antiguo apartamento para recoger las pocas pertenencias que aún no habían sido embaladas y la visión de los espacios vacíos, desprovistos de los cuadros, los libros y los pequeños objetos que reflejaban nuestra vida, fue un golpe más. Era como un esqueleto de lo que una vez fue un hogar. Mientras empacaba una caja de viejos álbumes de fotos, encontré una imagen de Mireya y yo en nuestra luna de miel, riendo bajo el sol de la playa. Su rostro, en ese entonces, irradiaba una confianza y un amor que ahora me parecían fantasmas de un pasado inalcanzable. No sentí rabia al verla, sino una melancolía profunda. Había amado a esa mujer, y esa Mireya, la que creía en mí incondicionalmente, era la que había sido asesinada por la intriga de su tía y la fragilidad de su propia fe. Cerré el álbum sin buscar más, consciente de que guardar esas imágenes solo alimentaría una herida que necesitaba sanar. Decidí donar gran parte de mis cosas, conservando solo lo esencial, en un intento de borrar el pasado y crear un nuevo comienzo. Era un acto simbólico de purificación, de despojo de todo lo que me ataba a la sombra de Agatha y Mireya. Meses después,
volví a la rutina de mi trabajo, que antes me resultaba gratificante, pero que ahora se sentía como una forma de llenar el tiempo. La gente en la oficina, que había sido testigo silencioso del escándalo, me miraba con una mezcla de curiosidad y respeto renovado. La historia de mi inocencia y el encarcelamiento de Agatha era vox populi y de alguna manera me había convertido en una especie de héroe renuente. Pero la validación externa no curaba la herida interna. Comencé a ir al gimnasio, a correr por las mañanas, buscando en el esfuerzo físico una forma de canalizar la energía residual de la ira y el dolor. El sudor y el cansancio me ofrecían un breve respiro de los pensamientos recurrentes. Julián, siempre atento, notó mi lucha y me animó a buscar ayuda profesional, a hablar con alguien que no fuera él. Finalmente, decidí hacerlo. Empecé a ver a una terapeuta, una mujer de voz calmada que me ayudó a desentrañar el nudo de emociones que llevaba dentro. Hablamos de la traición, del lodo, de la pérdida, pero también de la resiliencia y de la importancia de perdonarme a mí mismo por haber confiado ciegamente. Me di cuenta de que, aunque Mireya me había abandonado, una parte de mí se culpaba por no haber visto las señales, por haberme expuesto a la crueldad de Agatha. La terapia me enseñó que la verdadera fortaleza no estaba en la negación de mis sentimientos, sino en la aceptación de la vulnerabilidad y en la capacidad de reconstruir mi identidad sobre bases más sólidas. Empecé a sentir que el aire dejaba de tener ese matiz de superioridad que me perseguía en la casa de Agatha. Lentamente, los colores empezaron a regresar a mi vida, y la imagen del barro ya no evocaba vergüenza, sino la dura lección de una inocencia que había sido purificada por el fuego de la adversidad. El tiempo, esa fuerza imparable, siguió su curso, y con cada amanecer, el dolor de la traición se fue transformando en una cicatriz, un recordatorio de la resiliencia más que de la herida. Un año después de mi divorcio, mi vida había adquirido una nueva forma, más sencilla, más honesta. Había vuelto a un pequeño apartamento propio, decorado con muebles elegidos por mí, que reflejaban una nueva individualidad. Ya no había espacio para las piezas de diseño caras o las reliquias familiares, mi hogar era un refugio de paz, desprovisto de las sombras del pasado. Mi amistad con Julián se había fortalecido aún más, convirtiéndose en el pilar fundamental de mi nueva existencia. Él no solo me había salvado de la cárcel, sino que me había ayudado a reconstruir mi vida desde cero, sin esperar nada a cambio. Su lealtad incondicional fue el verdadero tesoro que recuperé del lodo. En ocasiones, me cruzaba con noticias esporádicas sobre Agatha. Su nombre, antes sinónimo de elegancia y poder, ahora aparecía en los titulares asociado a escándalos financieros y a una reputación arruinada. Se decía que había perdido gran parte de su fortuna defendiéndose en los tribunales y que vivía recluida, despreciada por la misma sociedad que antes la adulaba. La justicia había llegado para ella, no solo en forma de condena legal, sino en la destrucción de su estatus social, que era lo que más valoraba. En cuanto a Mireya, los rumores llegaban con menos frecuencia y eran más ambiguos. Algunos decían que había dejado la ciudad, otros que se había sumergido en un trabajo de caridad, intentando expiar su culpa. Nunca volví a verla, ni la busqué. La puerta que nos unía se había cerrado definitivamente, no por rencor, sino por la simple e inquebrantable realidad de que la confianza, una vez rota de forma tan brutal, no puede repararse. Mi propia recuperación fue un proceso lento y gradual. Comencé a viajar, a explorar lugares que siempre había querido conocer pero que nunca había tenido la oportunidad de visitar. En cada nuevo paisaje, en cada rostro desconocido, encontraba una nueva perspectiva, una nueva pieza de mi identidad. Aprendí a apreciar la soledad no como una condena, sino como una oportunidad para el autodescubrimiento. Las conversaciones con mi terapeuta me habían dado las herramientas para procesar el trauma, para entender que el desamor de Mireya no definía mi valor como persona. Me permitió comprender que la verdadera fuerza reside en la capacidad de perdonar, no a los demás por sus actos, sino a uno mismo por haber estado expuesto a su maldad. Y en ese perdón, encontré una paz interior que nunca antes había conocido. Un día,
mientras caminaba por un sendero montañoso, respirando el aire puro y fresco, me detuve a contemplar el paisaje. El sol brillaba con una claridad que hacía mucho no sentía. Y en ese momento me di cuenta de algo fundamental. El barro en el que me habían obligado a sumergirme no me había ahogado. Por el contrario, me había lavado de ilusiones, de dependencias y de la ceguera que el amor a veces impone. Había salido de él con las manos vacías de joyas, pero con el alma llena de una nueva fortaleza. La historia del collar, de Agatha, de Mireia, se había convertido en un recuerdo distante, una lección aprendida. Miré hacia el horizonte, hacia un futuro abierto y lleno de posibilidades, sabiendo que, aunque el pasado me había dejado cicatrices, también me había regalado la sabiduría de saber quién era yo realmente, un hombre que, a pesar de todo, había encontrado su propio camino hacia la verdadera libertad. Mi corazón, aunque marcado, latía con una nueva promesa, sin cadenas ni barro que lo detuvieran.